Muchas ideas gnósticas aparecen en boca de Jesús en algunos de los textos de Nag Hammadi, como son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad. También se incluye entre los evangelios gnósticos el recientemente descubierto Evangelio de Judas. Este texto promueve una visión más positiva de Judas Iscariote, pues lo presenta como el único apóstol que realmente comprendía el papel de Jesús. En opinión de un erudito en la materia, el texto describe a Jesús como un maestro y revelador de sabiduría y conocimiento, pero no un salvador que muere por los pecados del mundo. En abril del 2006, la prensa de todo el mundo divulgó la impactante noticia de que un equipo de investigadores había hecho público el contenido de un antiguo manuscrito descubierto en años recientes, el llamado Evangelio según Judas. De acuerdo con los informes, un buen número de expertos aseguraba que este texto cambiaría radicalmente nuestra opinión de Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Finalmente entenderíamos que Judas fue en realidad un héroe, el apóstol que mejor conocía a su maestro y que actuó por instrucciones suyas al entregarlo a sus ejecutores. ¿Es auténtico el documento? Si lo es, ¿revela información desconocida sobre Judas Iscariote, Jesucristo o los primeros cristianos? ¿Y cómo debería influir en nuestra manera de entender el cristianismo? No se sabe a ciencia cierta cómo se descubrió el Evangelio según Judas. No se trató de un típico hallazgo arqueológico, sino que el manuscrito apareció de repente en el mercado de antigüedades a finales de los años 70 o a principios de los 80. Parece que alguien lo encontró en 1978 en Egipto, en una antigua tumba dentro de una cueva. Era uno de 4 textos independientes que formaban un códice escrito en copto, idioma derivado del egipcio antiguo. Al sacarlo del clima seco donde se había conservado por siglos, el frágil códice encuadernado en cuero comenzó a deteriorarse con gran rapidez. En 1983, 3 especialistas lo vieron brevemente, pero el precio de venta era tan elevado que no pudieron comprarlo. Pasaron los años y el documento siguió deteriorándose debido al abandono y el almacenamiento inadecuado. En el año 2000 lo compró una comerciante de antigüedades suiza, quien lo entregó tiempo después a un equipo internacional de estudiosos. El grupo trabajaba con el apoyo de la Fundación Mecenas de Arte Antiguo y la Sociedad National Geographic, y tenía la complejísima misión de restaurar y reconstruir el códice, parte del cual estaba muy fragmentado. Además, tenía que determinar su edad, así como traducir e interpretar el contenido. La datación por carbono 14 confirmó que el manuscrito era del siglo III o IV de nuestra era. Sin embargo, los estudiosos concluyeron que el texto copto del Evangelio según Judas era la traducción de un texto griego aún más antiguo. ¿En qué periodo se escribió el original y en qué contexto histórico? La primera mención que se hace del llamado Evangelio según Judas la encontramos en los escritos de Ireneo de Lyon, que vivió a finales del siglo II. En su obra Contra las herejías, Ireneo habla de uno de los muchos grupos que él combatía. Dice así: dicen que Judas, el traidor, conoció exactamente todo esto, y como ha sido él el único entre los discípulos en poseer el conocimiento de la verdad, ha realizado el misterio de la traición. Por eso, por medio de él, han sido destruidas todas las cosas, tanto las terrestres como las celestes. Exhiben, en este sentido, un escrito de su invención, al que llaman el Evangelio de Judas. Ireneo combatía con particular fuerza las diversas doctrinas de los cristianos gnósticos, quienes aseguraban poseer un conocimiento interior revelado. La palabra gnosticismo se refiere a un conjunto de grupos que interpretaban, cada uno a su manera, la verdad cristiana. Los gnósticos promovían sus interpretaciones basándose en los escritos de otros grupos gnósticos, escritos que abundaban durante el siglo II. A menudo, los evangelios gnósticos afirmaban que los apóstoles más prominentes malinterpretaron el mensaje de Jesús y que Jesús dio a conocer una doctrina secreta que solo fue entendida por unos cuantos elegidos. Algunos gnósticos pensaban que el mundo material era una prisión creada por el Dios creador, mencionado en el Antiguo Testamento, el cual era inferior y estaba en oposición a los dioses mayores en los que ellos creían. Quien poseía el conocimiento verdadero podía entender este secreto y buscar escape de su cuerpo material.
Este razonamiento se puede percibir en el Evangelio según Judas, el cual comienza con estas palabras: el relato secreto de la revelación que Jesús habló en la conversación con Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de que celebrara la Pascua. ¿Es este códice el mismo del que habló Ireneo y que estuvo perdido por siglos? Marvin Meyer, y miembro del equipo original que examinó y tradujo el manuscrito, comenta que la breve descripción de Ireneo encaja bastante bien con el texto copto que tenemos en nuestras manos y que se titula Evangelio según Judas. El Evangelio según Judas dice que Jesús se ríe al ver la falta de conocimiento de sus discípulos. Como Judas es el único de los 12 que demuestra verdadera comprensión de la naturaleza de Jesús, este le da a conocer en privado los misterios del reino. El equipo que realizó la primera traducción del manuscrito estaba muy influenciado por los comentarios que Ireneo hizo sobre el Evangelio. Según la traducción, Jesús ve a Judas como el discípulo que comprendería los misterios y alcanzaría el reino. Los otros apóstoles nombrarían un reemplazo para Judas, pero él se convertiría en el 13º espíritu. Jesús le dijo: tú sobrepasarás a todos ellos, pues tú sacrificarás al hombre que me reviste. Reconocidos estudiosos del cristianismo primitivo y el gnosticismo como Bart Ehrman y Elaine Pagels, que además son escritores de gran éxito, se apresuraron a publicar sus propios análisis y comentarios sobre el Evangelio según Judas, los cuales concordaban prácticamente en todo con la traducción del equipo original. No obstante, poco después otros expertos como April de Konig y Birger Persson expresaron su preocupación. Según ellos, la Sociedad National Geographic se precipitó al hacer público el antiguo texto en su afán por tener la primacía informativa. Por otro lado, el acuerdo de confidencialidad que tuvo que firmar el equipo los obligó a pasar por alto el proceso académico normal, que exige un análisis detallado y una revisión preliminar por parte de expertos independientes. De Konig y Persson evaluaron el texto cada uno por su cuenta y ambos llegaron a la conclusión de que algunas de las secciones clave del códice se habían traducido mal. En la traducción de Konig, Jesús llama a Judas el 13º demonio, no el 13º espíritu. También le declara tajantemente que no ascenderá al reino. Y lejos de decirle que sobrepasará a los demás discípulos, le asegura: tú harás algo peor que ellos, pues al hombre que me reviste tú lo sacrificarás. En opinión de Konig, el Evangelio según Judas es una parodia que los gnósticos elaboraron para burlarse de todos los apóstoles. La conclusión definitiva a la que llegaron de Konig y Persson es que el manuscrito no pinta a Judas como un héroe. Sea que consideren a Judas un héroe o un demonio, ninguno de los expertos que han analizado el documento cree que contenga información histórica fidedigna. Bart Ehrman explica: no se trata de un evangelio escrito por Judas, ni siquiera afirma serlo. No es un evangelio escrito en la época de Judas por alguien que lo conociera. Por lo tanto, no se trata de un libro que suministre información adicional sobre lo que sucedió durante la vida de Jesús. El Evangelio según Judas es un texto gnóstico, al parecer del siglo II, escrito originalmente en griego. Si es o no igual al que se refiere Ireneo, sigue siendo cuestión de debate entre los expertos. Lo que sí sabemos es que el Evangelio según Judas ofrece pruebas claras de que hubo una época en la que surgieron cristianos falsos que introdujeron sus propias doctrinas y formaron sectas rivales. Lejos de restarle autoridad a la Biblia, confirma lo atinadas que fueron las advertencias de los apóstoles, como la que hizo Pablo según el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 29 y 30. Sé que cuando me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces, y que no tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Si se analizan detenidamente los evangelios apócrifos y se comparan con los canónicos, resulta obvio que los apócrifos no han sido inspirados por Dios. Sus autores nunca conocieron a Jesús ni a sus apóstoles, así que no pueden revelar ninguna verdad oculta acerca de él o del cristianismo. Al contrario, son relatos inexactos, inventados y fantasiosos que no ayudan a conocer ni a Jesús ni sus enseñanzas. En cambio,
Mateo y Juan pertenecieron al grupo de los 12 apóstoles. Marcos fue un colaborador cercano del apóstol Pedro y Lucas del apóstol Pablo. Todos escribieron sus evangelios dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, cosa que no mencionan ni siquiera ni un solo evangelio apócrifo. Por eso, estos 4 evangelios contienen todo lo que se necesita para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.